Hola, muy buenas noches. Estamos en su programa Odontología para Todos y bueno, pues estamos a punto de comenzar. Como les tenemos siempre preparado un programa especial, muy bueno por cierto, y como debe de ser, con un lenguaje accesible para todos ustedes, para que de esta manera ustedes puedan comprender nuestro trabajo. Y la especialidad que vamos a tratar ahora es algo sobre endodoncia, por lo tanto tenemos una invitada especialista con maestría en endodoncia. Ella es la doctora Esperanza Ruano Corral. Bienvenida, doctora, a este programa. Muchas gracias por invitarme y aquí estamos a sus órdenes. Muy bien, pues bueno, el tema de hoy va a ser referente a apicogénesis y apicocalcificación. Ahorita en unos momentos les vamos a explicar, no se nos asusten, es un tema que es muy bonito, que es muy sencillo si ustedes ven las imágenes que tenemos preparadas para ustedes. Y bueno, pues antes que nada me gustaría comenzar, doctora, con información acerca de qué es un especialista en endodoncia, porque los pacientes y a veces nuestro público que nos está viendo en el programa no sabe distinguir o no sabe que nosotros tenemos diferentes especialidades y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿tu especialidad a qué se refiere? Bueno, un especialista en endodoncia se encarga del estudio de la forma, función y enfermedades pulpares y de los tejidos alrededor de la raíz del diente. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos preparados para realizar un tratamiento de endodoncia. Aquí vemos una imagen y aquí se ve precisamente lo que es la pulpa o los tejidos pulpares, el tejido pulpar que forma parte del centro del diente. Y entonces los especialistas en realidad en endodoncia lo que se refieren es al tratamiento, a todo lo que lleve a conservar la vitalidad, a preservar la vitalidad, o en caso de que tenga alguna enfermedad o patología, pues al tratamiento para que no llegue al periápice o a todas las estructuras que rodean al diente. Así es. El tratamiento de endodoncia consiste en la limpieza y conformación del conducto radicular para posteriormente rellenarlo con un material especial y que ya no haya alguna extracción o algún proceso de infección. Este es un tema muy bonito y bueno, vamos a ver que también las endodoncias no siempre son como tales instrumentación y llenar el material llenar con material el conducto hasta abajo. Entonces vamos a manejar algunos términos durante este programa, como es lo que es apicogénesis, apicocalcificación, y para eso me gustaría que les explicaras a nuestro público lo que es un ápice, porque a esto se refiere, todos estos términos van referentes al ápice de los dientes. ¿Qué es? El ápice dental o ápice radicular es la terminación de la raíz del diente. Generalmente la raíz del diente termina de formarse después de que haya erupcionado el diente, que son alrededor de 2 años y medio a 3 años. Ya nosotros vemos el diente en boca, pero todavía no está formado completamente. Entonces pasa alrededor de 3 años. Hay veces que algunos niños tienen algún golpe, alguna caída, y hay que estimular a ese nervio o a esa la pulpa, a esa pulpa, para que haya un crecimiento y tenga la longitud adecuada la raíz del diente. Para que no se interrumpa su formación. Su crecimiento, así es. Y bueno, tenemos nosotros una imagen. Esta imagen se refiere básicamente a las etapas en que está creciendo o se está formando un diente. Es la formación del diente. Y aquí vemos desde la A hasta la H, donde en la A apenas empieza a formarse su corona, y nosotros cuando nos vemos en la etapa más o menos E, empieza a erupcionar, o sea, no empiezan a erupcionar los dientes cuando están en la etapa A. Lo que impulsa a un diente para que erupcione o salga o emerja, como ustedes le quieran llamar, pues es básicamente la formación de la raíz que a estar en el fondo depositándose más calcio, mineralizándose, impulsa al diente y va reabsorbiendo al de leche que está arriba, inmediatamente arriba, lo va reabsorbiendo, reabsorbe la raíz hasta que se cae, pero cuando inmediatamente sale, estos dientes están en la etapa E aproximadamente y tarda de 2 años a 3 años cuando después de que comenzó a salir
para terminar de formar su raíz. Es decir, el hecho de que nosotros veamos un diente en boca en algunos niños, en algunos adolescentes, no quiere decir que ya se haya terminado de formar su raíz. Y entonces tenemos que tener cuidado porque durante esta etapa en que se está formando la raíz, si tiene alguna fractura, por ejemplo, donde se ve expuesta la pulpa, que es un tejido que en forma normal y natural está estéril, está limpia, está intacta, no tiene contaminación, pues al momento de que se fractura y llega a haber alguna exposición, pues bueno, se puede llegar a contaminar y va a requerir de alguna manera algún tratamiento por parte de un especialista en endodoncia, ¿no es así, doctor? Así es, generalmente cuando llega a pasar eso, que hay una exposición pulpar y esta está vital, está sana, es cuando se hace un tratamiento que es la apicogénesis. Que es precisamente el tema que estamos o que vamos a tratar, ¿verdad? Así y es. Entonces, mira, tenemos alguna imagen, creo que tienes algún pacientito de, bueno, esta es una imagen de lo que son los tiempos de erupción, es una cronología, y cronología pues se refiere básicamente al tiempo en que salen los dientes. ¿Qué sucede? Que estos dientes que nosotros vemos en la imagen son dientes permanentes, porque también hay otra cronología de erupción de dientes temporales o de los dientes deciduos, de leche o de los dientes infantiles. Pero estos ya son dientes permanentes o definitivos y tienen una cronología de erupción cada uno de ellos, donde en promedio aproximadamente, y por mencionarlo tan solo así como a manera de ejemplo, el incisivo central superior sale aproximadamente a los 7 años de edad, a veces cuando muy tarde a los 8. Y ya si sale un poco más tarde se considera tardío o si sale antes se considera precoz. Sin embargo, estas son una tabla de promedios de erupción y a partir de aquí nosotros podemos ver que 2 años o 3 años después es cuando se va a cerrar su ápice o va a tener de tiempo para que se forme por completo su raíz. Y entonces, el tema de hoy se refiere básicamente a la preocupación que tienen los endodoncistas por hacer un tratamiento correcto o adecuado, incluso en esta época en que todavía no ha formado o no se ha terminado de formar la raíz y no ha cerrado el ápice. ¿Es así? Así es cuando nosotros entramos y hacemos el procedimiento para que llegue a formar su raíz completamente o lo más que se pueda formar esa raíz, para que también tenga la persona, o en este caso los niños, un desarrollo adecuado en cuestión a su cara. Muy bien. Entonces, estamos viendo aquí una imagen. ¿Nos pudieras explicar qué estamos viendo? Sí, en esta imagen pues estamos viendo lo que es un diente inmaduro, en el cual aún no está formado completamente lo que es el ápice de la raíz y ya hay una exposición, digamos ahí pulpar, debido a una caries. Y en la otra imagen estamos viendo lo que es un diente maduro, ya formado completamente el ápice radicular y sin ningún daño. Muy bien. Entonces, básicamente en esto es a lo que nos referimos cuando ustedes hablan del ápice, de la madurez del ápice y de la necesidad de hacer un tratamiento en época en que todavía el ápice no está cerrado. Sí, ¿verdad? así es, efectivamente así es. Entonces, ese es la importancia de saber cuándo se debe de realizar la endodoncia y cuándo hay que esperarnos o realizar otro tratamiento, ya sea apicoformación o apicogénesis. Estamos viendo aquí ahora una fotografía de 3 radiografías periapicales, es decir, de estas radiografías que se toman así chiquitas en el consultorio, y me gustaría que nos explicaras qué estamos viendo aquí. Sí, en estas radiografías estamos viendo la evolución de cómo se va formando el ápice de la raíz o la raíz del diente. En la primera radiografía, este es de una pacientita de nombre Mariana, que le mando muchos saludos. Más o menos, ¿qué edad tenía en la Mariana, foto? aquí tenía la edad de 8 años. 8 años, así es. Conforme va pasando el tiempo, que ya sería en la tercera radiografía, ya Mariana ahorita tiene 10 años. Han pasado 2 años. 2 años. Ajá. Y aún todavía falta un poquito de cerrar bien el ápice, porque el ápice más o menos debe de tener una constricción o una abertura entre 0.5 y 1 milímetro para poder sellar nosotros ahí la endodoncia. Esta es una apicogénesis,
en donde se indujo la pulpa para que creciera la raíz. No se quitó completamente la pulpa coronal, nada más aquí muchas veces nosotros como dentistas conocemos esto como un recubrimiento pulpar, pero ya viene siendo una apicogénesis porque ya estamos estimulando, ya estamos ayudando a la pulpa a formar la raíz del diente. Y bueno, para esto hay medicamentos, hay técnicas y hay procedimientos que los va a explicar la doctora con mucho gusto, después de un breve corte que vamos a tener. Y vamos a continuar hablando de lo que es la apicogénesis y muchos procedimientos más para estimular la formación y que termine de una parte adecuada para que el diente llegue a terminar de madurar. Veíamos unas imágenes radiográficas de Mariana, una paciente de la doctora Esperanza Ruano, en el cual comenzó aproximadamente a los 8 años, actualmente tiene 10, y se estimuló para que fuera madurando, para que fuera desarrollándose su ápice. Y bueno, a este proceso que se le llama apicogénesis ya se vio más o menos en una radiografía, ustedes lo pudieron apreciar, pero queremos extendernos en el tema para que la doctora explique cómo se realiza este procedimiento y qué se debe de hacer dependiendo de la edad o el proceso de la madurez. Y ustedes ya vieron que a veces el proceso de madurez de un diente va de la A a la H hasta que termina de cerrar su ápice. Entonces, sí, ¿nos puedes explicar cuál es el proceso de apicogénesis, Esperanza? Ok, la apicogénesis se trata de ayudar a una pulpa vital a formar la raíz radicular y que llegue a cerrarse el ápice dental. Esto es para que también se desarrolle completamente su raíz y haya un crecimiento adecuado. La apicogénesis, generalmente nosotros, dependiendo de la extensión de la caries o el daño pulpar, nosotros podemos cortarla, se corta a nivel cameral y se coloca ahí un medicamento que nos ayuda a estimular lo que es la pulpa dental. Y básicamente eso es. Generalmente cuando hacemos una apicogénesis es porque la pulpa está vital, está sana y qué mejor que dejarla ahí porque es la que nos va a desarrollar más rápido el crecimiento de la raíz, el cierre apical. Es decir, por ejemplo, cuando hay algún problema que no llegó la infección hasta abajo, y entonces vas a recortar nada más la parte superficial de lo que es el tejido pulpar y por lo tanto no vas a invadir, hacer una remoción completa del tejido pulpar hasta donde llegue su ápice, que aunque esté abierto no va a requerir que lo quites. ¿Por qué? Porque el diente es vital, es decir, hay signos de que todavía dentro de esa pulpa hay tejido vivo, hay tejido sano abajo, ¿verdad? Así es. Creo que tenemos alguna imagen por aquí. Sí. Y es aquí donde... Sí, aquí en esta imagen, en la primera, donde dice ápice abierto, ahí vemos que no está formada completamente la raíz o no hay una constricción apical. Es aquí cuando vemos, ya hacemos un estudio, un procedimiento y vemos que la pulpa está sana, entonces nada más se corta la parte dañada de la pulpa dental y se coloca un medicamento, en este caso se coloca hidróxido de calcio, se coloca un algodón y una restauración provisional o permanente. Cuando hacemos esto siempre hay que estar valorando al paciente radiográficamente con sintomatología. ¿Por qué? Porque a veces muere la pulpa, o sea, muere ese resto pulpar, entonces nos puede provocar un proceso de infección. Por eso es decir, que la parte de abajo a veces no responde de forma favorable y entonces, aunque removiste la parte superficial, se infecta o desarrolla alguna patología la parte de abajo y se va a tener que proceder a otro procedimiento. A otro procedimiento, así es. Okay. Entonces siempre hay que estar en constante revisión, que generalmente son radiografías, estar viendo sus tejidos radiculares se encuentre bien, su encía. Entonces hay que estarlo revisando mes con mes. Yo siempre reviso cada mes, durante los 2 años o a veces 3 años que llegamos a estar viendo al paciente,
pero realmente es para ver que la pulpa está saludable, está sana y que se nos está formando adecuadamente lo que es el ápice radicular. Dime una cosa, bueno, una vez que ya se forma obviamente se recupera, no muere el tejido que está abajo, se forma, por lo que vi en la imagen, una especie como de puente. Así es. De calcificación que sirve como una barrera que divide lo que es la parte donde tú removiste el tejido pulpar superficial y lo va a dividir y le va a formar como una barrera que protege de la parte que quedó abajo del tejido pulpar, que se supone, bueno, no se supone, debe de quedar pues intacto, también limpio, sin contaminación, sin patología, y es ahí cuando ya se considera exitoso este tratamiento. Exactamente. Se considera exitoso cuando se llega a formar el ápice radicular. Si nosotros, si por X causa es ese puente dentinario que me mencionas, que se forma, por alguna razón se llega a romper y hay una microfiltración, pero nuestro ápice está totalmente formado, se considera que es un éxito, porque la apicogénesis es llegar al ápice formado. El objetivo principal. Ese es el objetivo principal. Ya una vez formado el ápice, entonces ya se puede hacer, si se rompió ese puente dentinario, se realiza la endodoncia. Hay casos muy particulares en que esa pulpa se mantiene sana, se mantiene vital y no hay necesidad ni de hacer endodoncia. Ahí se queda, nada más se pone listo. Un sellado a nivel coronal, que no vaya a haber alguna filtración y estar monitoreando cada año, y si esa pulpa está vital, ese diente está sano, no hay un proceso de infección, se puede quedar así. Se queda así, se hace una restauración, sí, ya depende del caso, y obviamente ya después se da de alta al paciente y él prácticamente pues puede vivir, convivir y llevar su vida normal ya con su trabajo, con su tratamiento restaurado, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos a ver ahora qué es una pulpotomía. Me gustaría que ustedes que están en casa supieran, porque bueno, estamos hablando de tejido pulpar, y cuando hablamos de tejido pulpar hablamos de una pulpa que está básicamente compuesta por un nervio muy pequeño, una arteria y una vena, que son muy pequeñas y son arteriolas y vénulas que van todas entrelazadas y van en la parte central del diente. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, le vamos a hacer una pulpotomía, ¿a qué nos referimos, Esperanza? Ok, una pulpotomía es el corte del conjunto pulpar o de la pulpa, de nada más lo que es la cámara pulpar, ¿sí? Esto lo hacemos en pacientes jóvenes, generalmente, y esto es muy común, aún en la actualidad hay muchos niños que no tienen la higiene adecuada, y como este diente sale a los 6 años, no se cae ningún diente, generalmente es en el primer molar, no se cae ningún diente y hay un descuido. Entonces, mira, como aquí en la imagen, y en realidad es un diente permanente, porque mira, las pulpotomías se utilizan mucho en odontopediatría, por decir algo. Los niños, pues en realidad como tienen los dientes de leche tienen, o sea, muy ancho, la cámara pulpar es muy grande, y entonces ahí como que se permite la limpieza muy fácil, hay un intercambio, entra y sale la arteria con la vena y limpia y todo, hay un sistema de autolimpieza muy bueno, hay un sistema, pero en el sistema de los dientes permanentes es un poco más complejo, ¿verdad? Sí, así es. Si ya hubo un daño pulpar, entonces se corta lo que es la cámara pulpar, se coloca hidróxido de calcio y se estimula. Digamos, la pulpotomía es parte del procedimiento de una apicogénesis, para que se nos llegue a formar lo que es el ápice radicular. Digamos que es una apicogénesis conservadora, ¿verdad? Así es. Y yo vi en la fotografía, obviamente se refiere cuando no están involucradas ya el tejido pulpar del interior de las raíces, es nada más de la corona, la parte de arriba, y las raíces no están involucradas. Involucradas, quedan intactas. Bueno, hemos estado hablando de lo que es la apicogénesis, y ahora me gustaría que explicaras la diferencia y lo que es el término de apicocalcificación. Ok, la apicocalcificación, este es un procedimiento en el cual se crea un ambiente dentro del conducto radicular para estimular el crecimiento o la formación
o calcificación de un tope apical. Okay. ¿Sí? Mira, aquí estamos viendo, ajá. Entonces, aquí la apicocalcificación, por decir en este diente, hubo daño, hubo infección en el diente, ya no hay una cámara pulpar sana, vital. Entonces, aquí lo que se requiere es remover todo el tejido pulpar dañado, limpiar y colocar ahí una barrera o rellenar, nosotros decimos así, de hidróxido de calcio. ¿Para qué? Para estimular a esa raíz, digamos, ahora sí va a ser de forma artificial por el medicamento, para estimular esa raíz a que vaya cerrando su ápice. Cuando vemos ahí que dice medicamento, ¿este medicamento te refieres al hidróxido de calcio? Sí, yo generalmente utilizo hidróxido de calcio, ya en la actualidad hay más. A mí me gusta mucho el hidróxido de calcio porque es un medicamento que nos ayuda a formar el ápice radicular, digamos, de manera natural o de manera adecuada. Y lo hace de una forma, pues, entre comillas, muy natural. Y esto, bueno, básicamente es para que se forme esta barrera que sella en lo que le da tiempo a que el ápice madure. Solamente nos queda agradecer a todos ustedes el hecho de que estén viendo este programa. Los invitamos a que vean otro programa más de Odontología para Todos. Y bueno, en este caso vamos a darle las gracias por su asistencia, por venir aquí al programa, a compartir tus conocimientos, tus fotos, tu experiencia con el público, doctora Esperanza Ruano. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Hasta luego.